Rusia mata al menos a 7 personas en un ataque contra Lviv, en el extremo occidental de Ucrania. Mientras, Volodymyr Zelensky fuerza el mayor cambio de gobierno desde el inicio de la guerra. Tenemos reporte desde Kiev. En Beijing inicia el Foro de Cooperación China-África, con la creciente inversión económica e influencia diplomática china en el continente africano en el centro del encuentro. 25 jefes de Estado africanos asisten a la cumbre. Esta madrugada el Congreso mexicano aprobó en general la reforma judicial impulsada por el oficialismo con amplia mayoría. La nueva norma implicaría que los jueces y magistrados sean elegidos por votación popular, un cambio que genera protestas por parte de la rama judicial. Buenos días y bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos con noticias de la guerra en Ucrania porque este miércoles un ataque ruso con misiles mató al menos a 7 personas en Lviv, en el extremo occidental del país, lejos de la línea de frente. Y precisamente con el argumento de que es necesaria una nueva energía para su país, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha forzado la mayor reestructuración de su gabinete desde el inicio de la guerra. Entre otros, el ministro de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, presentó su renuncia. Ampliamos con Emmanuel Chas desde Kiev. Desde hace varios meses circulan rumores sobre una posible reestructuración del gobierno ucraniano y desde ayer se han multiplicado los anuncios de renuncias. Ruslan Stefanchuk, el presidente de la Verkhovna Rada, el parlamento ucraniano, anunció que había recibido la carta de renuncia de Dmytro Kuleba, el ministro de Asuntos Exteriores, desde 2020. El año pasado Kuleba declaró que solo se iría a petición presidencial o si estaba en total desacuerdo con el gobierno. Otros ministros clave que renunciaron son Olga Stefanishyna, la viceprimera ministra y ministra de Integración Europea y Transatlántica, Oleksandr Kamyshin, el ministro de Infraestructuras Estratégicas, y Denis Maluska, el ministro de Justicia, entre otros. Los ministros no dieron una razón para estas renuncias, pero esperamos verlos regresar en sus cargos en otras funciones en lugar de verlos desaparecer completamente de la escena política. Estas renuncias se producen en un momento difícil. En los últimos días se han intensificado los ataques aéreos mortales de Rusia contra las principales ciudades ucranianas. El martes, Poltava fue duramente atacada. Una escuela militar y un hospital fueron bombardeados por misiles rusos, dejando más de 50 muertos y cerca de 300 heridas. El ejército confirmó la muerte de varios militares y anoche una universidad también fue atacada en la ciudad de Sumy. Esta mañana es la ciudad de Lviv que se despertó con las bombas rusas. 7 personas murieron y decenas resultaron heridas tras de ataques en la ciudad. Entre los muertos, una familia fue destrozada. Un padre fue rescatado y solo pudo ver a los socorristas sacar de los escombros los cuerpos de su esposa y de sus 3 hijas. Cambiamos a noticias de la Franja de Gaza porque la Organización Mundial de la Salud anunció que 187.000 niños han recibido ya la vacuna contra la polio en 3 días. Es decir, más de un cuarto de la población de menores de 10 años a quien se dirige esta campaña urgente. Sin embargo, la polio es solo una de las amenazas a la vida de los menores en Gaza. Ya en marzo, UNICEF señaló que Israel había matado a más niños en el enclave palestino que los que han muerto en las guerras de todo el mundo en los últimos 4 años. Y a nivel global, la cifra de víctimas mortales de la ofensiva israelí ya supera las 40.800. Están vacunando a nuestros niños contra la polio, una enfermedad fácil de tratar, pero cada día los están matando. No hay protección para ellos. En pocas horas terminará el alto el fuego y volveremos a ver niños bombardeados y asesinados. No hay protección contra estas cosas. ¿Qué protección nos están ofreciendo exactamente durante estas 6 horas? Mientras, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, presentó cargos penales contra los líderes de Hamás por su implicación en el ataque contra Israel del pasado 7 de octubre. En la denuncia figuran 6 nombres, 3 de los cuales son de personas muertas, entre ellas Ismail Haniyeh, asesinado en Irán a finales de julio. La justicia de Estados Unidos apunta contra Hamás.
El fiscal general Merrick Garland presentó cargos penales en un juzgado federal de Nueva York contra Yahya Sinwar, líder del grupo terrorista, y otros 5 dirigentes. Garland remarcó que esta decisión tiene fundamento en que Hamás puso en peligro a Estados Unidos y sus ciudadanos en los últimos años. Esos acusados, armados con apoyo político y financiación del gobierno de Irán y con el apoyo de Hezbollah, han encabezado los esfuerzos de Hamás por destruir el Estado de Israel y asesinar a civiles en apoyo a ese objetivo. En sus ataques durante las últimas 3 décadas, Hamás ha asesinado o herido a miles de civiles, incluidos decenas de ciudadanos estadounidenses. En los cargos figuran acusaciones contra los referentes de Hamás por su papel en la planificación, apoyo y ejecución del ataque del 7 de octubre, fecha en la que murieron más de 40 estadounidenses. En la denuncia que nombra a 6 figuras del grupo palestino, 3 están muertos. Esto sucede después de que el fin de semana Hamás matara a 6 rehenes, uno de ellos con nacionalidad estadounidense. La Casa Blanca reiteró su postura frente a esa situación. Hemos dejado muy claro el fin de semana. El presidente ha dejado muy claro quién es el responsable. Es devastador. Los actos atroces que hemos visto por parte de Hamás son devastadores. Y esos 6 rehenes, sus familias, están de luto. Washington aún insiste en mediar las negociaciones para conseguir un alto el fuego en la Franja de Gaza, pero a pesar de los esfuerzos del Departamento de Estado, está lejos de concretarse. Cambiamos de información porque inició en Beijing el Foro de Cooperación China-África, con el telón de fondo de la reestructuración de la geopolítica mundial y también de la creciente inversión económica china en el continente africano. Según Al Jazeera, 53 de los 54 países del continente envían representación a esta cumbre que se celebra cada 3 años desde el 2000. Danza tradicional china, guardia de honores y ramos. China extiende la alfombra roja a los representantes de 53 países africanos como Sudán, Gambia y Cabo Verde. Todos presentes para el Foro de Cooperación China-África, el mayor baile diplomático organizado en Beijing desde la pandemia de COVID-19. Antes de esta cumbre, varios aprovecharon para iniciar una visita de Estado. Xi Jinping recibió especialmente al presidente nigeriano. China y Nigeria, que ya tienen medio siglo de historia, deben fortalecer su programa de desarrollo económico y comercial. China es hoy el principal socio comercial de África, con intercambios de cerca de 168.000 millones de dólares entre enero y junio. El continente está en el centro de las nuevas rutas de la seda, una iniciativa lanzada por Beijing para asegurar el acceso a los recursos naturales africanos a cambio de inversiones colosales. Las empresas chinas han participado en la construcción y renovación en varios países africanos de 10.000 kilómetros de ferrocarriles, 100.000 kilómetros de autopistas y 1.000 puentes. Son infraestructuras financiadas por préstamos masivos de los bancos públicos chinos que han endeudado a los países africanos, aunque su monto ha disminuido. El año pasado estos préstamos ascendían a 4,6 mil millones de dólares, 6 veces menos que los picos alcanzados en 2016. Según analistas, el actual desaceleramiento económico en China empuja a Beijing a reducir sus inversiones. El enfoque anterior ya no se adapta a la nueva situación. Con los sectores emergentes como las energías renovables y la economía digital, las partes pueden encontrar nuevas orientaciones. Como consecuencia del desaceleramiento económico, la nueva estrategia de China consiste ahora en exportar más, especialmente sus paneles solares y coches eléctricos. Vamos ahora hasta México porque este miércoles el Congreso aprobó la reforma judicial impulsada por el oficialismo de Morena, que desde la constitución de la nueva Cámara este domingo cuenta con una amplia mayoría en el legislativo. La reforma implica, entre otras cosas, que los jueces sean elegidos por voto popular. Nuestro corresponsal en Ciudad de México, Mario Carbonell, nos amplía sobre cuál es el objetivo de esta reforma y también cuáles son las críticas que se le hacen. El oficialismo asegura que con esta reforma se pretende democratizar al Poder Judicial, que los jueces, magistrados y ministros respondan a la sociedad, que le rindan cuentas y que se acabe con la corrupción que impera al interior del sistema de justicia. La oposición ha dado la batalla, es decir, no tiene los votos suficientes, pero ha estado
exponiendo sus argumentos en contra en el sentido de que con esta reforma se merma la independencia del Poder Judicial, pues ahora los impartidores de justicia tendrán que responder a los intereses de quienes hayan financiado sus campañas o incluso a las amenazas del crimen organizado que busque colocarlos ahí para conservar impunidad. También dicen que se pierde la profesionalización, el sistema de carrera judicial y que esto finalmente daña la democracia del país. Han sido muchas las voces que se han expresado, no nada más en la Cámara, sino afuera. Hay estudiantes recientemente que han salido a las calles y que han estado a las afueras del Congreso. Incluso tuvieron los diputados que sesionar en una sede alterna, en un deportivo público, porque no ha sido posible hacerlo en la Cámara de Diputados. Los argumentos también de parte de Estados Unidos, por ejemplo, de la Cámara de Comercio, que dice que afectaría la relación del tratado comercial, pero ha sido ya aprobada en lo general esta reforma. Cambiamos de tema, pasamos a Reino Unido, donde concluyó la investigación sobre el incendio en una torre residencial de Londres en el que murieron 72 personas en 2017. En la presentación del informe, el presidente de la comisión declaró que el fuego se podría haber evitado y señaló como responsables a las empresas implicadas en la construcción y también en el mantenimiento del edificio, así como a las autoridades locales y nacionales por negligencia. La verdad es que todas las muertes que ocurrieron eran evitables y quienes vivían en la torre sufrieron graves errores a lo largo de los años y de distintas maneras por parte de quienes eran responsables de garantizar la seguridad del edificio y sus ocupantes. Hablamos ahora de medio ambiente y del caso del activista Paul Watson, que sigue detenido en Groenlandia. De hecho, un juez extendió por 28 días más la detención del defensor de las ballenas y fundador de la ONG Sea Shepherd, reclamado por Japón por una acción contra un barco ballenero en 2010. Watson, de 73 años, fue arrestado el 21 de julio cuando detuvo su barco en Nuuk para recargar combustible. Y cerramos en Suecia porque en Estocolmo 11 personas fueron juzgadas el martes acusadas de verter ilegalmente al menos 200.000 toneladas de residuos en el territorio. En el centro de este proceso, el mayor por un delito medioambiental juzgado en el país, se encuentra Think Pink, una empresa que de hecho había sido premiada por su rápido crecimiento. Más detalles en el siguiente informe. Una vez se llamó a sí misma la reina de la basura. Pero ahora, mientras va a juicio en el mayor caso por delito medioambiental en Suecia, es posible que Bella Nilsson nunca haya estado a la altura de ese título. Nilsson es la antigua directora ejecutiva de Think Pink, una empresa de gestión de residuos que en días pasados era lavada, contratada por constructoras, ayuntamientos y particulares para deshacerse de todo, desde residuos de construcción hasta juguetes. Pero según los fiscales dejaba montones de residuos abandonados sin planes para procesarlos. Durante su apogeo, sus bolsas de basura rosas podían verse por toda la capital de Suecia. Entre 2017 y 2019, Think Pink fue incluida en la lista de empresas de más rápido crecimiento en el país, pero la marea cambió en 2020, cuando los propietarios de la empresa fueron detenidos. Varios de los vertederos se incendiaron, incluido este al sur de Estocolmo, que ardió durante meses en 2021. Según el pliego de cargos, la forma en que Think Pink gestionó los residuos dio lugar a la emisión al medio ambiente de niveles nocivos de arsénico, plomo y otras sustancias químicas. La investigación preliminar consta de decenas de miles de páginas. En el juicio, que comenzó este martes, declararán 150 testigos. Hay tantos rastros con chats y mensajes y correos electrónicos enviados entre sí. Nunca había visto algo así, como 4.000 correos electrónicos en un ordenador. Creo que son las generaciones venideras las que pagarán por este crimen. El daño que veremos dentro de varias generaciones, eso solo podemos adivinarlo. Ahora en quiebra, Think Pink está acusada de verter al menos 200.000 toneladas de residuos en 21 lugares de Suecia. Nilsson, junto a los otros 10 acusados, ha negado haber actuado mal y sostiene que es víctima de una conspiración de rivales de la empresa. Se espera que el juicio dure 9 meses. Muchísimas gracias por su atención. Llegamos así al final de esta edición, pero sigan con más información en France 24 y france24.com. Ya regresamos.